La dispersión lleva generando controversia desde prácticamente la versión de Early Access y las razones, pues, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ves una mecánica clave en la saga Battlefield y, al contrario de lo que muchos piensan, no es totalmente aleatoria, por lo que por mucho que actualicen el juego y la reduzcan, si no sabes cómo funciona, seguirás teniendo problemas. La dispersión perjudica a quienes no la entienden, pero dan ventaja a aquellos que sí la conocen. Existen técnicas que te harán superior a los rivales que no saben aprovecharla, y en este capítulo voy a explicar todo sobre la dispersión, porque muchos saben jugar, pero pocos conocen el juego. Podemos imaginar la dispersión como un pequeño circulito en el centro de la mira. Al disparar, las balas pueden dirigirse hacia cualquier punto de ese círculo aleatoriamente. El radio del círculo está determinado por un número. Cuanto mayor es el número, más grande es el círculo. Para los más técnicos, el número representa grados de ángulo. Un arma con una dispersión de 0,1 dibujará un círculo imaginario cuyo radio represente una décima de grado de ángulo. Como el radio de un círculo es su mitad, el diámetro finalmente ocupa 0,2 grados. Sobra decir que de cadera el círculo se hace enorme. Los ejemplos de este vídeo están exagerados para facilitar su comprensión y visibilidad. En realidad, el círculo suele ser mucho más pequeño, dependiendo del arma en cuestión y de algunos otros factores que voy a explicar ahora. Cada arma tiene una dispersión propia y única. Por ejemplo, la media de las escopetas es mayor que la de los subfusiles y las ametralladoras ligeras, que a su vez es mayor que la de los rifles de asalto, y la de los rifles de asalto mayor que la de los fusiles de tirador. Los rifles de francotirador directamente no tienen dispersión, por lo que la bala va 100% al centro de la mirilla, siempre y cuando el soldado esté en estático, ya que el movimiento es otro factor que afecta a la dispersión, y además es de los más importantes. En movimiento la dispersión aumenta mucho, pero en estático es mínima. Esto a cortas y medias distancias no es importante, pero a largas distancias disparar en movimiento prácticamente imposibilita acertar al blanco, por lo que es esencial disparar en estático y a ráfagas de 3 a 5 disparos aproximadamente. Y bueno, si el movimiento aumenta tanto la dispersión de las armas, saltar más aún. Lo que sí disminuye la dispersión, como dije en el vídeo de todo sobre el retroceso, es agacharte. Pero ojo, porque hay ciertos matices. La postura afecta a la dispersión de cadera, pero no al apuntar. Al estar de pie, agachado o tumbado, la dispersión al apuntar siempre es la misma. Sin embargo, el movimiento sí empeora de igual manera la precisión del arma independientemente de la postura del soldado. Esto significa que al apuntar lo importante es no moverse, y al disparar de cadera lo importante es la postura, de pie, agachado o tumbado. Todas las armas tienen un valor de dispersión inicial. Este valor determina el tamaño del círculo al disparar la primera bala, y cada arma tiene un número diferente según los factores que acabo de explicar, apuntando o disparando de cadera, de pie, agachado o tumbado, y en estático o en movimiento, así como todas las combinaciones posibles. Si quieres saber la dispersión de cada una de las 16 combinaciones y de todas las armas del juego, quédate en este canal, porque en las guías de armas analizaré absolutamente todos los detalles de cada una de las armas de Battlefield 2042. Con cada disparo el tamaño del círculo aumenta ligeramente, pero ojo, esto solo pasa con algunas armas. Los fusiles de tirador, por ejemplo, no tienen un incremento de dispersión por bala, mientras que los subfusiles sí. Esto es algo que también analizaré en las guías de armas. El incremento es constante, es decir, si un arma tiene un incremento de 0,05, cada disparo aumentará el radio del círculo 0,05 grados de ángulo. En la descripción he dejado más información que he tenido que omitir para no hacer este vídeo demasiado complejo. Son datos más técnicos con demasiados matices o sujetos a posibles cambios. Recomiendo leerla para entenderlo todo al 100% y de la forma más actualizada posible. Al igual que existe un valor inicial que determina la dispersión mínima de cada arma, también hay otro valor que establece un máximo, un punto a partir del cual el círculo deja de crecer. También, al igual que con el valor de dispersión inicial, cada estado del soldado tiene un valor máximo distinto. Por ejemplo, la dispersión máxima al apuntar tumbado y quieto es menor que de cadera, de pie y en movimiento. Aunque no lo parezca, esto puede llegar a ser muy interesante, ya que un arma con poca dispersión máxima no necesita microráfagas a medias distancias, cosa que también analizaré en las guías de armas.
La reducción de dispersión está determinada por un valor partido de segundo, es decir, disminuye X cantidad de grados por segundo. Y es entonces cuando pasa algo interesante. Normalmente la reducción de dispersión de las armas suele ser muy superior a la dispersión máxima, por lo que realmente la dispersión de las armas baja al mínimo casi de inmediato. La reducción empieza a hacer efecto prácticamente al levantar el dedo del gatillo, así que por muy rápidas que sean las microráfagas, siempre van a cumplir su función de mantener la dispersión al mínimo. Hay muchas formas de reducir la dispersión. La más obvia es usando accesorios. Las empuñaduras verticales reducen la dispersión en estático y las empuñaduras ligeras en movimiento, aunque hay que tener cuidado porque también tienen el efecto contrario. Una empuñadura vertical no solo disminuye la dispersión en estático, sino que aumenta la dispersión en movimiento, y la empuñadura ligera al revés. Al disparar de cadera, agacharte de vez en cuando mientras te mueves no solo te hace más difícil de acertar, sino que también reduce, y mucho, la dispersión de tu arma. Sin embargo, lo mejor para reducir la dispersión es sin dudas usar microráfagas, pero hay que considerar ciertos matices. A cortas distancias, las microráfagas no son recomendables, ya que la dispersión no es un problema, y lo importante es acabar con el rival lo más rápido posible. Por el contrario, a largas distancias el tiempo no es un factor clave, por lo que es esencial mantener la calma e intentar tener la mayor precisión posible usando microráfagas. Pero a medias distancias la cosa se complica un poco. Usando armas con mucha dispersión, como por ejemplo subfusiles, las microráfagas son necesarias. Sin embargo, los rifles de asalto permiten fuego continuo sin penalizar demasiado la dispersión.